En el corazón de Kenia, entre los árboles secos del bosque de Shakahola, las autoridades encontraron un paisaje tan aterrador que dejó en silencio a todo un país. Cuerpos apilados bajo la tierra, tumbas cavadas a mano y un silencio tan denso que parecía absorber el aire. Lo que parecía una simple comunidad religiosa se había convertido en un campo de muerte. Más de 400 víctimas, entre ellas decenas de niños, fueron halladas tras la caída del hombre que decía hablar en nombre de Dios, Paul Mackenzie Nthenge, el pastor que convenció a sus seguidores de ayunar hasta morir para conocer a Cristo. Pero lo que hace de esta historia algo aún más perturbador no es solo la magnitud de la tragedia, sino el camino que llevó hasta ella. Cómo un hombre, sin armas, sin ejército y sin poder político, logró construir un culto tan destructivo que el propio gobierno keniano lo calificó como una escena del infierno. ¿Y cómo es posible que durante años las autoridades lo supieran y no hicieran nada? Para entenderlo, hay que retroceder. Paul Mackenzie nació en los años 70 en una familia humilde del condado de Kilifi, en la costa de Kenia. Durante años fue un conductor de taxis, un hombre común, hasta que un día aseguró haber tenido una revelación divina. Afirmó que Dios le había hablado y le había encomendado una misión: salvar al pueblo keniano del sistema satánico occidental. Según él, el mundo estaba poseído por el demonio a través de la tecnología, la medicina moderna y la educación. En 2003, fundó la Good News International Church, una pequeña iglesia evangélica donde predicaba el fin del mundo y una vida pura, libre de pecado. Al principio, su mensaje parecía inofensivo. Rechazaba el materialismo y el exceso. Pedía una vida sencilla, sin lujos, pero con el tiempo, sus sermones comenzaron a volverse cada vez más extremos. Prohibió las televisiones, los teléfonos, las vacunas, las escuelas y los hospitales. Enseñaba que todo lo occidental era obra del diablo y que solo el aislamiento total garantizaba la salvación. Poco a poco, Mackenzie se convirtió en una figura magnética. Sus palabras eran hipnóticas, su tono calmado, su mirada intensa. Decía que Dios lo había elegido como profeta final, antes del apocalipsis. Las familias más vulnerables, campesinos pobres, madres solteras, jóvenes sin rumbo, comenzaron a seguirlo. Vendían sus pertenencias, abandonaban sus casas y se mudaban a la remota región de Shakahola, donde Mackenzie prometía que Cristo volvería en carne y hueso. Allí construyó su reino. Un asentamiento aislado, sin electricidad ni agua, rodeado por bosques y controlado por guardias armados con palos. Nadie entraba sin permiso, nadie salía sin su bendición. Mackenzie dictaba cada aspecto de la vida: lo que comían, lo que vestían, cuándo dormían y cuándo debían morir. Les enseñó que el ayuno era el camino al cielo y que comer o recibir atención médica era una ofensa a Dios. Durante años, las autoridades locales recibieron denuncias. Vecinos alertaban de desapariciones, padres buscaban a sus hijos y exmiembros del culto contaban historias escalofriantes sobre entierros secretos y castigos brutales. Pero Mackenzie era astuto. Siempre actuaba al borde de la ley. Cuando era arrestado, se presentaba como un simple predicador malinterpretado, un hombre de fe perseguido por sus creencias. Pagaba fianzas, salía libre y volvía a predicar. En 2019, fue detenido por primera vez por promover enseñanzas extremistas. Su respuesta fue sonreír ante las cámaras y decir: «Yo no obligo a nadie a seguir a Cristo, ellos eligen». Poco después, fue liberado. Y así, año tras año, su comunidad creció. A mediados de 2022, Mackenzie comenzó a predicar un nuevo mensaje. El fin del mundo era inminente. Anunció que Jesús volvería el 15 de abril de 2023 y que todos sus fieles debían prepararse. El cuerpo debe morir para que el alma viva, repetía. Comer es desobedecer a Dios. Los que coman no verán el paraíso. La mayoría obedeció. Cientos de familias dejaron sus pueblos, vendieron todo y se adentraron en el bosque para esperar el día de la salvación. Los hombres cavaban fosas, las mujeres rezaban, los niños lloraban de hambre. Algunos morían en grupo, tomados de las manos. Otros eran enterrados aún con vida por quienes aún podían caminar. Mientras tanto, Mackenzie se mostraba tranquilo.
Decía que el sufrimiento era una prueba, que cada muerte era un triunfo espiritual. Sus seguidores lo llamaban Papá, el profeta, el nuevo Moisés, y él los observaba morir, uno por uno. Cuando las autoridades finalmente actuaron, ya era demasiado tarde. En abril de 2023, una mujer logró escapar del bosque y denunció que decenas estaban muriendo por hambre. La policía organizó una redada, y lo que encontró fue indescriptible: cuerpos desnutridos, tumbas colectivas y fieles agonizando entre los árboles. Algunos intentaron esconderse, otros, demasiado débiles, solo murmuraban oraciones. Paul Mackenzie fue arrestado poco después mientras intentaba escapar. Vestía una túnica blanca y sostenía una Biblia desgastada. Al ser interrogado, no mostró remordimiento. Dijo que todo había sido la voluntad de Dios, que él solo había guiado a su rebaño al cielo. La noticia recorrió el mundo. Los medios internacionales lo llamaron el pastor del hambre. Los kenianos lo llamaron el demonio con Biblia. Pero el horror apenas comenzaba. Las excavaciones revelaron algo aún más oscuro. Muchas de las víctimas no murieron de hambre. Algunas fueron estranguladas, golpeadas o envenenadas. Entre los cuerpos había niños con vendas en los ojos y adultos atados de pies y manos. Era más que un culto. Era una masacre organizada. Y si esta historia ya te parece escalofriante, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene a continuación revelará cómo Paul Mackenzie logró manipular a cientos de personas con un sistema de control psicológico tan sofisticado que ni siquiera los expertos pudieron detectarlo a tiempo. Cuando los investigadores comenzaron a interrogar a los sobrevivientes del culto, lo que contaron parecía salido de una pesadilla. Hombres, mujeres y niños que habían dejado sus hogares convencidos de que seguían el camino de la salvación, ahora hablaban con la mirada perdida, con la voz temblorosa, como si aún temieran que Papá Mackenzie los escuchara desde el más allá. Uno de ellos, un joven de 23 años, dijo: «Nos enseñó que el cuerpo era una cárcel, que comer era adorar a Satanás. Si sentías hambre, era el demonio probándote». Otro contó cómo los fieles más devotos se convertían en vigilantes, encargados de controlar al resto, de castigar a los que dudaban y de vigilar a los que intentaban escapar. Decía que si huíamos, arruinaríamos nuestro paso al cielo, que los que escapaban eran los verdaderos condenados. Paul Mackenzie no necesitaba armas. Su poder era la palabra, un lenguaje envuelto en fe, culpa y miedo. Había aprendido a usar la religión como un cuchillo invisible. Prometía redención, pero ofrecía obediencia. Predicaba pureza, pero practicaba dominio absoluto. Controlaba a sus seguidores con precisión quirúrgica, alternando el amor paternal con la amenaza divina. Les decía que los amaba como a sus propios hijos, pero que desobedecerlo era desobedecer a Dios. Su método era simple y devastador: aislamiento, hambre y fe. Aislaba a sus fieles del mundo exterior, los hacía renunciar a todo vínculo familiar, a toda duda, a toda idea propia. La televisión es el ojo del diablo, decía. Las escuelas son los templos del infierno. Luego los debilitaba físicamente. El ayuno prolongado no solo destruía el cuerpo, también quebraba la mente. Sin comida, sin sueño y sin esperanza, los fieles se volvían completamente dependientes de su voz. Las investigaciones revelaron que Mackenzie aplicaba un sistema jerárquico dentro del bosque. Había líderes espirituales, encargados de supervisar los ayunos, guardianes que se aseguraban de que nadie comiera, y cuidadores que enterraban a los muertos. Los que resistían hasta el final eran venerados como santos. Los que pedían agua eran llamados traidores. Un exmiembro contó que, antes de cada ayuno, Mackenzie reunía a todos bajo un árbol grande, lo que llamaban el árbol de la promesa. Allí, con una sonrisa serena, les decía: «El mundo allá afuera ha elegido a Satanás, pero ustedes son los elegidos. Morir de hambre no es sufrir, es nacer de nuevo». Luego se retiraba a su casa, donde seguía comiendo en secreto junto a sus asistentes más cercanos. Esa dualidad, el predicador austero frente a su comunidad y el hombre que comía a escondidas, fue una de las claves que mantuvo su poder. Como todos los líderes de culto, Mackenzie comprendía el principio más oscuro del fanatismo. Cuando la fe se mezcla con el miedo, la lógica muere.
Mientras tanto, en las ciudades cercanas, las desapariciones aumentaban. Familias enteras se desvanecían de la noche a la mañana. Algunos vecinos hablaban de autobuses fantasma que recogían a personas rumbo al bosque. Otros contaban que habían visto a hombres uniformados vigilando los caminos. Pero nadie actuaba. Ni la policía, ni las autoridades locales, ni siquiera las iglesias tradicionales. En un país donde los cultos religiosos proliferaban sin control, Mackenzie era solo uno más, hasta que la tragedia se hizo imposible de ocultar. En marzo de 2023, un grupo de periodistas kenianos comenzó a investigar las denuncias de desapariciones. Uno de ellos, el reportero Eric Nzioka, logró infiltrarse en la zona y grabó testimonios escalofriantes. En una entrevista clandestina, una mujer que había escapado lloraba mientras decía: «Mis hijos murieron primero. Les dije que comieran, pero Mackenzie me dijo que si los alimentaba, los condenaría al infierno. Los vi morir con una sonrisa, creyendo que iban al cielo». El reportaje se emitió en televisión nacional y desató la furia del país. La policía organizó una operación masiva para ingresar al bosque. Lo que encontraron superó cualquier horror imaginable. Cientos de fosas, algunas tan superficiales que los cuerpos aún sobresalían. Los animales habían comenzado a desenterrarlos. El olor a muerte impregnaba el aire. Cada día que pasaba, los equipos de rescate encontraban más tumbas. Niños envueltos en mantas, adultos con las manos atadas, familias enteras abrazadas. Los forenses contaron más de 429 cadáveres hasta agosto de 2023. Y aún hoy, las excavaciones continúan. Mientras tanto, Mackenzie guardaba silencio. Durante los interrogatorios, hablaba con calma, como si todo fuera parte de un plan divino. «Yo no maté a nadie», repetía. «Solo les enseñé a morir en paz». Cuando los periodistas intentaron entrevistarlo, respondió con una sonrisa: «¿Ustedes comen? Entonces están del lado equivocado». El gobierno keniano, presionado por la indignación pública, declaró la región de Shakahola como zona de desastre nacional. El presidente William Ruto calificó a Mackenzie como un terrorista disfrazado de pastor y ordenó una investigación sobre las sectas religiosas en todo el país. Pero las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cómo había logrado actuar impunemente durante más de una década? ¿Quién lo protegía? ¿Y por qué las autoridades ignoraron tantas señales? A medida que las investigaciones avanzaban, aparecieron indicios de corrupción. Se descubrió que varios policías locales habían recibido sobornos para no intervenir, que algunos jueces habían reducido sus condenas sin explicación y que su iglesia había recibido donaciones sospechosas de políticos y empresarios. Lo que parecía un simple culto religioso ahora revelaba una red mucho más compleja. Los sobrevivientes, en su mayoría mujeres y niños, fueron trasladados a hospitales y centros de rehabilitación. Pero incluso allí, seguían repitiendo los cánticos del culto. Algunos se negaban a comer. Otros lloraban pidiendo regresar al bosque, convencidos de que habían traicionado a Dios. Los psicólogos describieron el caso como uno de los traumas colectivos más profundos en la historia de África moderna. Shakahola se convirtió en un símbolo, no solo de la fe llevada al extremo, sino de un sistema que permitió que la locura se disfrazara de religión. Lo que empezó con un hombre y una Biblia, terminó con cientos de muertos, en nombre de una salvación imposible. Y si esta historia te estremece, suscríbete y deja tu like, porque en la siguiente parte vas a descubrir cómo se desarrolló la cacería final, cómo las autoridades persiguieron a Mackenzie por todo el país, cómo intentó escapar disfrazado de profeta errante y cómo la justicia keniana se enfrentó a una verdad aún más perturbadora que el crimen mismo. Tras el hallazgo de las primeras fosas, el país entero quedó paralizado. Los noticieros mostraban imágenes que parecían imposibles: filas de ataúdes de madera, excavadoras removiendo la tierra y peritos con mascarillas caminando entre restos humanos. La tragedia de Shakahola ya no era una historia local. Era una herida abierta que se extendía por todo el continente. La policía lanzó una de las operaciones más grandes en la historia de Kenia. Pero había un problema. Paul Mackenzie había desaparecido. Durante las primeras redadas, algunos de sus seguidores más cercanos aseguraron que
Papá había sido llevado al cielo por los ángeles. Otros afirmaban haberlo visto caminando por los caminos polvorientos, disfrazado con una túnica marrón, predicando a grupos pequeños y diciéndoles que el fin aún no había llegado. Lo cierto es que Mackenzie se había fugado días antes de que los agentes ingresaran al bosque. Llevaba consigo dinero, documentos falsos y, según los informes policiales, un plan para fundar un nuevo campamento más al norte, donde pensaba continuar con su misión divina. El gobierno desplegó unidades del Servicio Nacional de Inteligencia y la Policía Fronteriza. Se levantaron retenes en los caminos que conducían a Somalia y Tanzania. Cada estación de autobuses fue revisada, y en una operación digna de una película, agentes encubiertos se infiltraron en comunidades religiosas cercanas a la costa, fingiendo ser nuevos conversos. La cacería del pastor había comenzado. Mientras tanto, el país exigía respuestas. En Nairobi, manifestantes salieron a las calles con pancartas que decían «Nunca más Shakahola» y «Dios no mata niños». En los medios, teólogos, psicólogos y periodistas discutían cómo un hombre como Mackenzie había logrado manipular a tantos. Algunos decían que era un loco, otros que era un genio del control mental, pero todos coincidían en algo: su poder no había terminado. Durante semanas, los rumores crecieron. Se decía que aún había seguidores escondidos en el bosque, esperando nuevas instrucciones. Los helicópteros sobrevolaban la zona noche y día. Se encontraron más fosas, más cuerpos, más silencio. El número de víctimas seguía aumentando. Finalmente, a finales de abril de 2023, la policía lo localizó. Estaba oculto en una casa abandonada cerca del pueblo de Malindi, a apenas 60 kilómetros del bosque. Cuando los agentes irrumpieron, Mackenzie no opuso resistencia. Los recibió sentado en el suelo, leyendo su Biblia. Llevaba una túnica blanca y sonreía. «Sabía que vendrían», dijo con calma. «Dios ya me lo había mostrado». Su arresto fue transmitido en directo por televisión. Miles de kenianos se agolparon frente a las pantallas, queriendo ver el rostro del hombre detrás del horror. Pero lo que vieron no fue a un monstruo con mirada enloquecida. Vieron a un hombre tranquilo, casi sereno, que hablaba con voz baja y tono paternal. Esa fue, quizás, la parte más inquietante: la normalidad del mal. Durante los primeros interrogatorios, Mackenzie se negó a responder preguntas. Citaba pasajes bíblicos, hablaba de profecías y aseguraba que su encarcelamiento era una prueba final antes del juicio de los justos. Cuando los fiscales le mostraron fotografías de los cuerpos, simplemente cerró los ojos y murmuró una oración. A medida que avanzaban las investigaciones, comenzaron a salir a la luz nuevos detalles. No era un simple fanático religioso. Había construido una red estructurada, casi militar. Tenía contadores, asistentes y encargados de comunicación. El culto poseía cuentas bancarias, vehículos y propiedades. Se descubrió que algunos de sus colaboradores habían lucrado con la tragedia. Vendían las pertenencias de los fieles que morían, prometiendo que ya no las necesitarían en el cielo. Los fiscales presentaron más de 430 cargos, incluyendo asesinato, terrorismo, abuso infantil y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el proceso judicial pronto se vio envuelto en controversia. Los abogados de Mackenzie argumentaban que sus seguidores habían actuado por voluntad propia. Nadie fue obligado, decían. Ellos creían. Y aunque esa defensa parecía absurda, tocaba un punto sensible. ¿Dónde termina la libertad de religión y dónde empieza el delito? Mientras tanto, los sobrevivientes continuaban testificando. Una joven de 19 años contó cómo Mackenzie los reunía antes de los ayunos y decía: «Los gobiernos mienten, las escuelas engañan, los doctores matan, solo la fe los salvará». Cuando algunos niños lloraban de hambre, él respondía: «Dejen que los niños vayan a Cristo». Aquella frase, repetida miles de veces, se convirtió en una condena. El juicio se transformó en un espectáculo mediático. En 1900, las afueras del tribunal, cientos de personas exigían la pena de muerte. En redes sociales, otros pedían que fuera juzgado en La Haya por crímenes contra la humanidad. Pero Mackenzie parecía ajeno a todo. Cada vez que lo trasladaban en la furgoneta policial, saludaba a las cámaras con la mano en alto,
como si aún creyera ser un líder espiritual. Los investigadores descubrieron también algo más siniestro. Mackenzie mantenía contacto con otros predicadores extremistas, algunos de los cuales aún predican en Kenia y Tanzania. Habían formado una especie de alianza de purificación, una red de pastores que compartían ideas apocalípticas y técnicas de manipulación. El caso Shakahola no era un hecho aislado. Era la punta de un iceberg que revelaba el lado oscuro del fanatismo religioso en África Oriental. Conforme avanzaban las semanas, la magnitud del crimen se volvió innegable. Los equipos forenses seguían encontrando cuerpos en el bosque, muchos de ellos de niños menores de 10 años. Los investigadores confirmaron que algunos fueron asesinados por asfixia para acelerar su ascenso al cielo. Las autopsias mostraron fracturas, golpes y señales de tortura. La fiscal general declaró públicamente: esto no fue un acto de fe, fue un genocidio espiritual. Mientras el país exigía justicia, los restos de las víctimas comenzaron a ser enterrados en ceremonias masivas. Las familias se reunían en silencio, sosteniendo fotografías borrosas de sus seres queridos. No había discursos, ni himnos, solo lágrimas. La fe que un día los había unido ahora era la misma que los había destruido. En medio de ese duelo, surgieron voces que pedían una reforma urgente en la regulación de iglesias y sectas, porque en Kenia, un país con más de 4.000 organizaciones religiosas registradas, cualquiera podía proclamarse pastor, profeta o mesías. Mackenzie había sido un producto de ese vacío legal, un reflejo extremo de una fe sin control. Y aunque estaba tras las rejas, el miedo persistía. En los barrios más pobres, algunos aún lo veneraban. Decían que sus enseñanzas eran puras y que su arresto era obra del diablo. Los psicólogos lo llamaron la segunda ola del culto, los que seguían creyendo incluso después de la evidencia. Paul Mackenzie se convirtió en un símbolo de advertencia, de cómo el fanatismo puede disfrazarse de fe, de cómo la desesperación puede ser usada como arma, y de cómo un solo hombre puede destruir cientos de vidas solo con palabras. Y si esta historia te impacta, suscríbete y deja tu like, porque en la parte final te contaré qué pasó con Mackenzie después del juicio, cómo el caso de Shakahola cambió para siempre la historia de Kenia y qué lecciones dejó sobre el poder oscuro de la religión cuando cae en manos equivocadas. Hoy, Paul Mackenzie sigue tras las rejas. Su juicio continúa y cada nueva audiencia revela más capas de horror. Los fiscales aseguran que aún hay cuerpos sin descubrir en el bosque de Shakahola. Las excavaciones siguen, los familiares esperan respuestas y las autoridades calculan que el número final de víctimas podría superar las 500. Cada cuerpo exhumado es una historia rota, un niño que nunca volverá a jugar, una madre que solo quería ver el cielo, un padre que creyó estar salvando a su familia. El gobierno de Kenia ha prometido reformas profundas. Se han cerrado decenas de iglesias ilegales, se ha creado una unidad especial para investigar cultos y se están revisando las leyes que regulan a los líderes religiosos. Pero los críticos advierten que el problema va más allá, porque lo que permitió a Mackenzie prosperar no fue solo la fe ciega de sus seguidores, sino también el abandono del Estado, la pobreza, el miedo y la desesperanza. En un país donde millones viven sin acceso a educación ni salud, los falsos profetas se vuelven fáciles de creer. Shakahola ya no es solo un lugar, es un recordatorio, un símbolo de hasta dónde puede llegar la manipulación humana cuando el fanatismo se mezcla con la miseria. El bosque ha sido sellado, pero algunos dicen que las noches allí siguen siendo extrañas, que el viento sopla entre los árboles como si trajera voces, susurros de quienes murieron rezando. Un silencio que pesa más que cualquier palabra. Paul Mackenzie, el pastor que prometió el cielo y entregó la muerte, se convirtió en una advertencia mundial. En 2024, organizaciones internacionales de derechos humanos declararon el caso como una de las tragedias religiosas más grandes del siglo XXI. Pero para los familiares, la justicia nunca será suficiente. Muchos aún buscan los cuerpos de sus seres queridos. Otros simplemente quieren entender cómo algo tan cruel pudo presentarse como un acto de fe. En las calles de Nairobi, algunos murales ahora muestran el rostro de Mackenzie con una frase pintada debajo: Dios no tiene hambre. Es un grito de rabia, pero también de esperanza.
una promesa de que, pese a la oscuridad, África no se rendirá ante los falsos profetas. Porque al final, esta no es solo la historia de un pastor cruel, es la historia de un continente que lucha contra su propio dolor, contra las cicatrices del pasado colonial, la desigualdad y el abandono. Es la historia de cómo el poder, cuando se disfraza de fe, puede ser más peligroso que cualquier arma. Y si esta historia te estremeció, deja tu like y suscríbete al canal. Porque aquí seguimos revelando las verdades que muchos prefieren ocultar. Los líderes que manipulan, los sistemas que fallan y las historias que deben contarse para que no se repitan. Nos vemos en el próximo video.